Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que tu vida vaya de maravilla, que los finales no te estén consumiendo. Em, yo me llamo Juliana y estoy muy emocionada porque esta es nuestra primera vez juntos en este espacio virtual. Y vengo a hablarte de un tema muy emocionante, que me parece muy emocionante, que es el mestizaje en la época colonial. Y que por supuesto esto pues nos trajo a lo que es esta maravillosa patria boba, esta maravillosa patria en la que habito, llamada Colombia. Que en la colonia no era Colombia no existía en la colonia, es un anacronismo. En la colonia se llamó la Nueva Granada. Y espero que disfrutes mucho esto. Para hacernos el rato más ameno a ti y a mí, pues voy a estar maquillándome, haciéndome un hermoso maquillaje inspirado en los estándares estéticos que pues había en la colonia. Y empecemos con esta maravillosa aventura. Bueno, empecemos por el principio. Nos vamos a ubicar principalmente en lo que conocemos como el eje cafetero. Decir esto es un anacronismo porque para la época prehispánica no existía el café. Pues sí existía, claramente, es una planta que tiene muchísimos años de evolución, pero aquí en América no teníamos café porque es una planta traída de África. Es decir, llegó a nosotros y se quedó en nosotros como producto del mestizaje. Igual que muchísimas otras cosas, el plátano, los fritos, la caña de azúcar, que sin la caña de azúcar no existiría la maravillosa panela, que es producto fundamental en la canasta familiar colombiana y creo que en muchísimas otras zonas de América también se utiliza. En México se conoce como piloncillo, por ejemplo. Entonces, pues necesitamos la caña de azúcar. Bueno, como les venía diciendo, nos vamos a ubicar principalmente en esta zona, entre los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Y vamos a hablar, en este caso, de la comunidad indígena Quimbaya. ¿Quiénes eran los Quimbaya? Pues eran precisamente una comunidad indígena que habitaba en estas zonas del eje cafetero entre el siglo I y segundo más o menos hasta el siglo XVI. Para el siglo XVI ya habían llegado los españoles, como ya sabemos. Colón arribó las islas del Caribe en 1492. Bueno, no, nada es obvio, puede que ustedes no supieran, así que yo les cuento. Colón llegó a América por primera vez a las islas del Caribe en 1492. Para el siglo XVI ya se estaban haciendo exploraciones alrededor de toda América, entre esas, pues, lo que hoy conocemos como Colombia. En ese momento Colombia no existía, el nombre como tal, el territorio, pues sí. Entonces, pues a los quimbayas les tocó pues, parte de todo el tema de la colonización, pues, no parte, les tocó la colonización. Ahora sí, hablemos un poco de esta comunidad. Me voy a terminar la base y les sigo contando. Ya con la base del corrector listos, quiero hacer una salvedad. No muy rara con los labios así. Quiero hacer una salvedad y es que
Con respecto a los maquillajes de los quimbayas, como tal, no hay muchas referencias. ¿Por qué? Porque las referencias que tenemos son por pinturas que hicieron los españoles para representar pues, a las comunidades con las que se encontraron. Se encuentran imágenes como esta que les pondré aquí y pues como pueden ver, la parte facial no es como lo más importante. Vemos que lo más importante es como que están muy ataviados de cascos, collares, pulseras y braceras de oro, ya que esto fue lo que más impactó en los españoles. ¿A qué voy con esto? Voy a hacer, un maquillaje inspirado en las culturas indígenas que habitaron y habitan aún hoy en el territorio colombiano. Porque claramente siguen existiendo, abandonadísimas, pero siguen existiendo. Y quiero hacer una representación, como digo, es inspirada. También quiero hacer la aclaración, no pertenezco a una comunidad indígena, pero soy producto del mestizaje, igual que todos los colombianos y todos los latinoamericanos. Entonces, dicho esto, pues comenzaré con este maquillaje inspirado tanto en las comunidades indígenas como en los españoles, y también voy a hablar un poco del mestizaje que tuvimos también con África, porque recordemos que Colombia y Latinoamérica en general, América en general, tiene 3 mamás. Entonces es la mamá indígena, la mamá europea y la mamá africana. ¿Por qué? Porque sin ninguna de las 3 no seríamos lo que somos hoy. Es decir, esta multiculturalidad, pluriculturalidad, esta diversidad tan maravillosa de conocimientos y de cultura y de cosas maravillosas en todos los aspectos: la música, el baile, la comida, la maravillosa comida. Entonces, ahora sí, comencemos a maquillarnos la cara y hablar sobre este tema. Ya hecha la salvedad y con el maquillaje de mi cara prácticamente listo, pues la base del maquillaje, por así decirlo, ya listo, vamos a comenzar. Les venía contando que los quimbayas se ubicaron entre el siglo I y el siglo XVI. ¿Qué pasó? Que para el siglo XVI, que fue que se tuvo este contacto con los españoles, pues ya la comunidad estaba bastante reducida, porque muchas de las comunidades que existieron para cuando llegaron los españoles estaban extintas o prácticamente extintas. Entre estas los quimbayas, aunque no estaban completamente extintas, aún quedaban pues unos pocos. Pero se extinguieron en muy poco tiempo porque pues, las guerras, la colonización, todo lo que pasó, y los que quedaron los pusieron en un resguardo junto a otras comunidades indígenas. Entonces en esto pues, se desarrolló una mezcolanza de culturas y pues, ya llegó un punto en el que no se sabía quién era quién. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que se sabe de ellos. Como les dije, se ubicaban en este territorio que conocemos como el eje cafetero. Es decir, que primero es una territorialidad gigantesca, y aparte de que es una territorialidad gigantesca, en su mayoría son temperaturas muy templadas, o sea,
20 grados centígrados más o menos, por lo que el clima es el clima y las condiciones de la tierra son ideales para que cualquier cosa crezca, cualquier cosa prospere. Entonces su dieta era muy rica en frutas porque cultivaban guayabas, arándanos, aguacates, caimitos, chontaduro, guavas y por supuesto la yuca y el maíz, que desde siempre han sido base en toda nuestra cultura alimentaria. Y por supuesto la pesca, ya que se ubicaban pues en toda la ribera del río Cauca. En ese entonces se conocía como el río Bredunco. El río Bredunco. Y pues lo que facilitaba la pesca y por supuesto la caza de animales de monte como zarigüeyas, armadillos, capibaras, ciervos, entre muchos otros. Aunque hay que resaltar que la carne roja no era pues algo principal en su dieta, porque la caza de animales de monte no era algo tan, no sé si decir común, pero no era algo de todos los días. Como les venía contando, los quimbayas se desarrollaron en la territorialidad de lo que hoy se conoce como el eje cafetero, por donde pasa el río Cauca, lo que ahora conocemos como el río Cauca. Antes se conocía como el río Bredunco, y precisamente es toda la ribera del río donde más vestigios se han encontrado de esta comunidad. Como ya también les dije, habitaron entre el siglo I o segundo aproximadamente hasta el siglo XVI, pero en el siglo XVI, que tuvieron el contacto con los españoles, ya la comunidad estaba prácticamente extinta. Había muy pocos indígenas pertenecientes a ella. No se sabe exactamente por qué, pero se presume que pudo ser por roces sociales con otras comunidades indígenas, o por alguna escasez de alimentos, o porque se fueron transformando en otras comunidades indígenas. Para cuando llegaron y ya después de que llegaron los españoles y tuvieron el contacto con ellos, se terminaron de extinguir del todo. Los pocos que quedaron los reunieron en resguardos indígenas junto a muchas otras comunidades, lo que terminó por juntar muchísimas culturas y por acabar con todo, básicamente. Pero bueno, enfoquémonos ahora sí en la vida de ellos como tal. En esta territorialidad en la que se ubicaban, gozaban de un clima muy propicio para sembrar, es decir, unos 20 grados centígrados más o menos, por lo que tenían cultivos de yuca, de maíz, de una gran variedad de frutas como la guayaba, el aguacate, la guava, los arándanos, los caimitos, el chontaduro, entre muchísimas otras. También hay vestigios de que eran apicultores, es decir, tenían miel de abejas, y que también se alimentaban mucho de la pesca. Sí comían carne roja, más que todo animales de monte. No se tiene registro de que hayan domesticado pues ningún animal.
¿A qué me refiero con carne de monte? Ciervos, zarigüeyas, armadillos, capibaras, conejos, entre muchos otros, aunque la carne de monte no era algo frecuente en su dieta. Entonces, básicamente esto. También eran grandes constructores, ya que se asentaban en sitios donde había muchísima guadua, y pues esto lo aprovechaban para desarrollarse como comunidad y hacer sus asentamientos. Les voy a leer un fragmento de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León. Este cronista se especializó en toda esta zona. Entonces, abro comillas: la provincia de Quimbaya, Terná, 15 leguas de longitud y 10 de latitud, desde el Río Grande hasta la montaña nevada de los Andes, todo ello muy poblado, y no es tierra tan áspera ni fragosa como la pasada. Hay muy grandes y espesos cañaverales, tanto que no se puede andar por ellos, sino es como un muy gran trabajo, porque toda esta provincia y sus ríos están llenos de cañaverales. Abro comillas: en ninguna parte de las Indias no he visto ni oído a donde haya tanta multitud de cañas como ella. Otra cosa que afirma el mismo Pedro Cieza de León es que estos indígenas se caracterizaban por buscar zonas muy bellas y muy fértiles. Precisamente por eso se asentaban, pues en los lugares donde se asentaban, además donde hay guaduas hay agua, y donde hay agua hay vida y crece lo que sea. Estos indígenas estaban regidos por una forma de gobierno bastante común, que es el cacicazgo. Se conoce que para el momento habían más o menos 5 o 6 caciques, y ninguno de ellos tenía jurisdicción en la territorialidad del otro, por lo que habían choques y pues situaciones sociales entre ellos. Ahora, mientras me hago lo último de este maquillaje inspirado, en esta foto de aquí, o de aquí, donde sea que esté, les sigo contando. Precisamente, como les digo, los quimbayas tenían una red de comercio bastante extensa, por lo que tenían comunicación con muchísimas comunidades, y precisamente por esto pues tenían un sentido de lo económico muy fuerte. Además de esto, la zona del eje cafetero es una zona muy aurífera, y los ríos que recorrían por ahí estaban muy llenos de oro. Entonces los quimbayas utilizaron esto como adornos para sus cuerpos, y obviamente para todo el tema del comercio, ya que pues el oro siempre ha sido un metal muy valorado.
se encuentran pues como vestigios de que ellos también explotaban mucho la zona y tenían por ende una concepción muy avanzada de comercio, de economía y de comunidad y de sostenibilidad de la misma comunidad. Y asimismo como la forma de mostrar autoridad y poderío entre caciques, es decir, el que más atavios de oro tenía era el cacique, ya que pues era la persona más poderosa y quien más contacto tenía con las deidades. Los quimbayas adoraban al sol, al agua, a la tierra y básicamente a toda la naturaleza, y pues a ellos les rezaban y a ellos dedicaban sus ritos, ya que como en la gran mayoría de culturas que podemos encontrar en el mundo, pues era lo que más a la mano tenían y sentían que si pedían agua o pedían más luz o pedían un poco más de sequedad en la tierra, se les iba a dar, porque los dioses estaban directamente conectados con esto. También para esto, también pues con este fin se hacían las esculturas en oro, ya que eran para adorar a los dioses. Y ya con esto finalizó la parte de los quimbayas y comenzamos con la parte de la conquista y la llegada de Sebastián de Belalcázar, que fue quien fundó Popayán.